Así es, ya estamos al aire. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. A pesar del solcito que tenemos en nuestras provincias, este calor y por otro lado frío, a pesar de todo eso, acá estamos los jóvenes. Desde hoy, todos los martes y los viernes, a partir de las 15 horas, tendremos ustedes y nosotros una conexión digital muy, pero muy chévere. Desde hoy, los martes y los viernes, vamos a hablar un poco de política, de la realidad que vivimos también este sector de la población. Jóvenes en línea es un espacio donde vamos a darle voz a los que no tienen voz. Así es, el espacio de tus luchas. Por ello, les saluda Darío Robinson Rivera desde la querida provincia verde de Esmeralda. Ya se imaginarán con este solazo que está por acá. Ya esperamos que pase pronto el tema del aislamiento, el tema de la cuarentena para poder disfrutar de nuestras ricas playas que tiene la costa del país. Pero quiero darle la bienvenida a grandes líderes jóvenes de diferentes latitudes del Ecuador que han hecho historia desde sus trincheras, desde sus espacios. Y para eso fue creado este espacio denominado Jóvenes en Línea. Quiero darle la bienvenida nada menos y nada más que a Marcela Vélez. Ella es la vicepresidenta nacional de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la FEUE, desde la querida ciudad de Guayaquil. Querida Marcela, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Darío. Un gusto enorme poder estar aquí compartiendo algunas de las situaciones que vivimos los jóvenes en este momento. Creo que es importante que la ciudadanía sepa por qué estamos pasando los jóvenes y también que generen un punto de opinión y criterio frente a los hechos que han sucedido a nivel nacional. Qué chévere tenerte, Marcela. Y por supuesto, desde la querida provincia de Santo Domingo de los Áchilas, ahí lo tendremos a Yandri Luque. Él es, en cambio, el vocero de la organización Progresar, desde la querida Santo Domingo de los Áchilas. Querido Yandri, qué gusto tenerte por acá, reconocido activista social de esta querida provincia. ¿Qué tal, Darío? Muchísimas gracias por brindarme este espacio, por determinar que la voz de los jóvenes debe ser escuchada y ahora en tiempos de pandemia, ¿cómo no aprovechar estos espacios digitales y de esa forma hacer escuchar la voz de los jóvenes, que es la verdadera voz que mueve la sociedad? Qué chévere tenerte, querido Yandri, también desde la querida provincia de Manabí. Una provincia que sin duda ha aportado con sus activistas y acá tenemos a uno de ellos como es Henry Marzano. En su momento fue presidente del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes, también es parte y también ha asesorado el tema de niñez, adolescencia y ahora está dando de qué hablar en el buen sentido. Ha hecho algunas opiniones en sus redes sobre la educación. Querido Henry Marzano, bienvenido a Jóvenes en Línea. Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes con todos y todas. Para mí es un gusto poder estar compartiendo en esta tarde con ustedes, ser parte de todo este proceso de opiniones y sobre todo que los jóvenes ahora también estemos tomando la posta sobre lo que pasa y lo que acontece en nuestro país. Y sobre todo, como decía hace algún tiempo atrás, preguntarnos, aunque suene retórico, qué es lo que nos queda a los jóvenes luego de la pandemia, como una pregunta general que nos invita a reflexionar y a seguir pensando sobre cuál es nuestro rol dentro de la sociedad y qué es lo que tenemos que hacer día tras día. Qué chévere tenerles. Entonces empecemos desde abajo. Empecemos contigo, Henry. Digo desde abajo porque tú vienes haciendo el activismo desde los estudiantes primario y secundario. ¿Cómo estás viendo tú el tema se están o no adaptando los estudiantes de las escuelas y los colegios frente a la pandemia? Ahora todo el mundo debe utilizar una herramienta digital como una computadora, una tablet, un teléfono. ¿Tú has hecho opinión sobre esto? ¿Cuál es tu postura frente a eso? ¿Tú crees que en el país estamos aptos para nuestras familias poder tener y cubrir que los niños, niñas y adolescentes puedan tener sus clases de manera, entre comillas, normal? Darío, como bien lo dijiste hace algún momento, he hecho algunas opiniones sobre el tema. La principal fue la que salió hace 2 semanas y era la educación en tiempos de pandemia, la crisis, la crónica de una muerte anunciada. En cierta forma, parafraseando a Gabriel García Márquez, porque en realidad eso es lo que está pasando. Estamos viviendo una muerte que sin lugar a dudas la anunciamos hace mucho más de 60 días, pero en realidad no se están tomando las medidas necesarias.
El principal problema pasa por la dificultad que hay para la accesibilidad a medios tecnológicos por parte de los chicos y chicas que viven en las zonas rurales. Y otro tema también pasa por la recesión económica que estamos viviendo. Tenemos familias que no tienen ingresos para poder tener y poder pagar un medio tecnológico, para poder pagar su servicio de internet. Y dentro de ese artículo también había algo muy importante que si tú lo leíste podrás entenderlo de una mejor manera. Y es que el internet tiene que pasar a ser un bien público en nuestro país. No puede ser una mercancía, no puede estar a disposición de los que más tienen y obviamente los que menos tenemos que nos quedemos a un lado y al costado. Por otra parte, Darío, en estos tiempos, y bueno, la compañera de la FEWE creo que lo va a reforzar en cierta forma más, estamos atravesando un modelo clasista en donde la educación podría convertirse en un privilegio y no en un derecho universal para todas las personas. Con esto que estamos atravesando, sin lugar a dudas, nos invita mucho a reflexionar sobre cómo lo que como sociedad nos toca hacer, lo que como sociedad debemos de afrontar una vez que pase la pandemia, y eso sin lugar a dudas es una sociedad desequilibrada, una sociedad que va a tener serios problemas, más que todo porque no tenemos una responsabilidad estatal en firme para actuar de manera correcta con los niños, niñas y adolescentes. Sin lugar a dudas, hay que avanzar de manera integral a una atención para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que están teniendo serios problemas en poder acceder a un medio tecnológico para continuar con sus estudios, y básicamente el principal problema, como te lo decía anteriormente, radica en eso. No podemos permitir que la educación se transforme en un privilegio de clases y no en un derecho universal para todos y todas. Perfecto, Henry. Marcela, bueno, Henry nos ha comentado el tema de que el Internet, si bien es cierto, es un bien público, se supone, pero con este gobierno todo es incierto desde el día 1 que llegó Carandelé. Marcela, ¿cuál fue tu opinión desde la FEWE? ¿Cuál fue la opinión desde la Federación de Estudiantes Universitarios cuando este gobierno, a través del Ministerio de Telecomunicaciones y entes competentes, se les ocurrió la brillante idea de eliminar los infocentros del país? A sabiendo de que estos infocentros, bien o mal, han servido muchísimo en la zona rural. Y mira, así como votaron a los cubanos, a los doctores cubanos, el año anterior, ahora que los necesitamos no tienen la calidad moral de pedirlos para que nos vengan a apoyar. Igualmente, antes de la pandemia, este gobierno había decidido, con el sobretexto de reducir, achicar el Estado, pues quitar el tema de los beneficios de los hipocentros. ¿Cuál es tu postura frente a esto? ¿Tú crees que este gobierno tomó la mejor decisión de eliminar los hipocentros? Marcela, te escuchamos. Te escuchamos, Marcela, por favor. El micrófono creo que está apagado. Yandri Luques, ¿cuál es tu postura frente al tema de los infocentros en las zonas rurales del país, Yandri? Creo que tenemos un problema, por favor. Marcela, ¿tú puedes prender el Marcela, micrófono? ¿nos escuchas? El micrófono, Marcela, por favor. No sé si ustedes me escuchan. Ahí sí. Sí te escuchamos, Marcela. Bueno, en realidad sabemos que este gobierno lo que está haciendo es afectando obviamente la educación tanto superior como también la educación básica y media. En base a eso, nosotros como federación, obviamente, los problemas que se están viviendo en este momento es precisamente la modalidad que se ha implementado a nivel de todas las universidades. Recordemos que apenas inició la pandemia, el gobierno implementa una modalidad online en la cual muchísimos estudiantes no han podido tener la opción de poder asistir y poder estar dentro de las clases en cada una de las universidades debido a la falta de conexión que hay en el país, debido a los diferentes problemas, inconvenientes que los estudiantes tienen. En base a esto, sabemos que lo que el gobierno quiere es retroceder la educación pública y tratar de manejarla de una forma privada. Perfecto. Yandri, ¿cuál es la realidad de la educación superior en Santo Domingo de los Sáchilas? Hermano,
A ver, te hablo desde dos puntos de vista muy crudos, en realidad, para Santo Domingo y su realidad de educación superior. Primero, tienes la instancia de que nosotros no contamos con una universidad de carácter público que esté dentro de Santo Domingo, ¿no? Dentro de la ciudad de Santo Domingo. Por lo tanto, el tema universitario lo segregas directamente a las universidades particulares y estas mismas son las que manejan todo el tema del el conocimiento universitario y la investigación científica directamente estudiantil. Ahora, tienes dentro de Santo Domingo un instituto que es el Instituto Sáchila, ¿no? Son tecnologados con títulos de tercer nivel, pero que no llega a solventar la necesidad de una universidad con carreras preparadas, ingenierías, medicina, etcétera, ¿no? Ahora, esta realidad de Santo Domingo y la universidad se ha vuelto un problema porque al solo existir universidades privadas, resulta que el conocimiento se privatiza y no se crea el tema de la diversificación de los diferentes tipos de conocimientos. ¿Qué hace el estudiante universitario común de Santo Domingo? En realidad se da cuenta que no tiene posibilidades de poder seguir estudiando dentro de Santo Domingo y decide migrar hacia otra ciudad, se convierte en lo que se llama un foráneo estudiantil, ¿no? Después él regresa, pero resulta que regresa con conocimientos otorgados de otra ciudad para ser implementados dentro de una ciudad que tiene otro tipo de estándares a nivel de conocimiento. Ahora, en síntesis, la realidad actual de los estudiantes universitarios es simple. Se pagan las mismas cantidades semestrales en las universidades particulares a cambio de clases online y que estas mismas clases online sean impartidas por los docentes, los cuales muchos no tienen una preparación en tecnología, pero las universidades se siguen manteniendo. Perfecto. Henry Marzano, ¿cuál es la situación que hoy por hoy se vive en el ámbito académico superior en Manabí? Verás, Darío, como te lo decía al inicio, la pandemia ha puesto en escena nuevamente, y esto suena bastante retórico también, lo desigual que es nuestra región, y nuestro país obviamente no queda exento. Tenemos situaciones en donde muchos estudiantes no tienen acceso a Internet en las comunidades rurales. En gran parte Manabí, su territorio está basado en zonas rurales, y eso es uno de los principales problemas que todavía no se logra atender. Tenemos profesores que obviamente han cambiado el pizarrón de las aulas todos los días por pasar a utilizar medios tecnológicos como Facebook, como WhatsApp, como Zoom, y bueno, Zoom y Teams en los casos más aventajados, obviamente porque no existe toda una estructura por parte del Estado para garantizar que la educación llegue en condiciones justas para ellos y ellas. Y esto sin lugar a dudas es una situación muy deprimente en la que estamos viviendo. Como te decía también al inicio, pone en desventaja a los jóvenes que menos tienen, que menos facilidades tienen para acceder a un recurso tecnológico para poder seguir o continuar con sus estudios. Y pasa otro problema que es fundamental, estimado Darío. Cuando hay una transición de estas características, de una educación presencial a una educación en línea o a distancia, se presentan los problemas. Y es que muchos de los docentes no están acostumbrados a trabajar en modalidad en línea, y obviamente eso te crea una dificultad en la metodología de enseñanza-aprendizaje. Y pasa por un tema. Cuando se estudia en educación en línea o en educación a distancia, lo ideal, o porque se busca esta metodología de estudio, es para que los jóvenes tengan la posibilidad de realizar otro tipo de actividades, porque muchos de estos jóvenes que estudian online a distancia se dedican a trabajar, tienen otro tipo de ocupaciones, en muchos casos también estudian otra carrera, y obviamente este proceso se adapta a sus tiempos y se adapta también a la disponibilidad que ellos tengan para poder realizar sus estudios. Vemos otro problema con la transición exacerbada de la educación presencial a la educación a distancia, porque hay una carga de tareas demasiada alta hacia los estudiantes por parte de los docentes. Y esto pasa porque todavía creemos que estamos viviendo una realidad que no es para nada coherente. Y es que los profesores siguen pensando que estamos en una educación
presencial, en donde podemos cargar al estudiante de tareas todos los días. Y lamentablemente la educación en línea, la educación a distancia no funciona de esa manera. Siempre hay una planificación adecuada desde que se inician las actividades. Eso es como otro problema un poco más de enseñanza-aprendizaje, pero Darío, la educación superior está atravesando una crisis muy alta, sobre todo porque está ingeniándosela cómo llegar a la mayor cantidad de estudiantes posibles y que obviamente los estudiantes no se queden sin estudiar. Las universidades están poniendo todo su empeño, todo su compromiso en poder llegar hasta donde más pueden, en poder atender hasta donde más pueden, pero sin embargo pasa por un sistema de atención estatal en donde el Estado tiene que enfocar su rol como garante de derechos y obviamente en esa misma línea garantizar oportunidades reales, oportunidades efectivas y en igualdad de condiciones para los y las jóvenes de nuestro país, para los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, sin que nadie se quede exento. No podemos hablar de privilegios en pleno siglo XXI y mucho menos en un tema de la educación que, como bien lo decía la compañera de la FEWE, no puede pasar a ser manejada por un sistema privado porque obviamente te genera déficit de oportunidades, sino que más bien debe de irse modernizando, tiene que irse adaptando a las necesidades que como jóvenes estamos teniendo durante esta pandemia y que lo vamos a seguir teniendo durante mucho más tiempo. No podemos hablar de privilegios, sino más bien en este rato hablar de oportunidades, cuáles son las oportunidades que se representan con esta pandemia y obviamente generar una crítica propositiva a la situación que estamos viviendo y que eso también pasa por la inversión que pueda realizar el Estado para construir un nuevo sistema de educación mucho más moderno, con muchas más accesibilidades tecnológicas y que obviamente eso permita modernizar de manera coherente, eficiente y eficaz la educación pública en nuestro país. Muy bien, Henry. Marcela, desde la FEWE, ustedes han tenido, de hecho, es el ente que acompaña las luchas sociales de los estudiantes universitarios. ¿Qué han hecho los estudiantes universitarios, qué han hecho los dirigentes de la FEWE nacional y sus filiales para exigir a este gobierno que cumpla con lo que ofreció en el 2017, entre ellos la posibilidad de crear nuevas infraestructuras, nuevas universidades en provincias como por ejemplo lo que decía Yandri, en Santo Domingo Los Áchila, hasta ahorita se espera que se cree una universidad, acá mismo en Esmeraldas, que se amplíe la que está. ¿Cuál ha sido la postura de la FEWE? Bueno, en base a tu pregunta, recordemos principalmente que una de las propuestas de este gobierno fue implementar más universidades a nivel nacional. Sin embargo, hemos visto que se ha hecho todo lo contrario. A la educación superior se la ha tratado de disminuir en el sentido de que hemos tenido recortes de presupuesto. Muchos de nuestros compañeros que han salido desde el colegio no han obtenido cupos en las diferentes universidades y precisamente es por la falta de cupos internas de cada una de las universidades. Las universidades tienen un límite de estudiantes y muchas veces ya estos cupos no se pueden ofertar más. Sin embargo, más allá de estos pequeños problemas, lo realmente importante que en estos momentos a los jóvenes nos está afectando es el hecho de que existe una reducción de presupuesto que no solamente se ha dado precisamente en este año. Esta reducción de presupuesto se viene batallando desde hace ya 3 años con este gobierno que se ha implementado. Sin embargo, para que la ciudadanía esté un poco informada de qué es lo que está pasando en las universidades y qué es lo que hemos hecho nosotros también como representación estudiantil a nivel nacional, es el hecho de que las universidades reciben un presupuesto anual que está principalmente conformado y se llama el FOPEDEUPO, que es el Fondo de Desarrollo Universitario y Politécnico Permanente que se le da anualmente a las universidades, y de este presupuesto salen muchísimas situaciones dentro de las universidades. Con este presupuesto se le paga a docentes, se habilitan cupos, existe más infraestructura dentro de las universidades, más aulas, más ciencia, más tecnología. Sin embargo, se ha visto todo lo contrario con este gobierno, ¿no? La FEWE ha iniciado una lucha, ya que por la pandemia no hemos podido salir a las calles como hubiésemos querido, pero que sin embargo los jóvenes no nos hemos quedado callados. Desde la FEWE Nacional hemos implementado que las redes sociales sean para dar el criterio de todos los estudiantes, para que los estudiantes expresen su malestar frente a toda esta
este recorte que se le está dando a las universidades y el cual también comienza a vulnerar muchísimos sueños de los estudiantes. Hemos tomado acciones no solamente por redes sociales, varios de nuestros compañeros de las filiales han salido a las calles, hemos salido a las calles en las diferentes ciudades a nivel nacional a decirle basta a este gobierno. Basta de recortar el presupuesto de la educación, basta de disminuir la calidad de educación que se está recibiendo en el país. Los jóvenes somos el futuro de esta patria, por ende nosotros somos los que debemos de tomar en algún momento el mando con ideas, con propuestas, y en base a esto, con una educación también de calidad y que nos podamos formar cada uno de nosotros. Adicional a esto, existe también una acción legal por parte de la FEWE Nacional en conjunto con otras instituciones, otras organizaciones sociales, que es la que se está debatiendo actualmente en la Corte Constitucional. Nos preocupa también el silencio de la Corte Constitucional, precisamente porque ya hace semanas debía de haberse pronunciado frente a este recorte de presupuesto que vulnera los derechos no solo de los estudiantes, sino los derechos de las universidades, de los docentes, de quienes pertenecen a cada una de las universidades. En base a esto se han planteado algunas luchas a nivel nacional. Las distintas filiales dentro de cada una de las universidades han establecido asambleas con los estudiantes, han establecido plantones de poder rechazar este presupuesto universitario, este recorte del presupuesto universitario que se le está dando a la educación superior. Perfecto, qué bueno saber de primera mano lo que está pasando en cada una de nuestras localidades. Para la gente que a esta hora de la tarde recién se enganchan, se conectan a nuestras plataformas digitales como es Hechos Ecuador, recordarle que desde hoy, todos los martes y los viernes, usted podrá tener una tarde muy diferente, por supuesto, porque era oportuno, ¿no? Ya no están jalando las orejas por interno diciéndole a la gente de Hecho Ecuador: ¿qué pasa que no hay un programa de jóvenes para que hablen sobre la realidad política, social que vive y que vivimos los ecuatorianos y los habitantes que están acá en este país? Por ello, todos los martes y viernes, usted desde las 15 horas puede sintonizar a Jóvenes en Línea. Nos puede seguir a través de todas nuestras plataformas y seguir estando en contacto con nosotros. Facebook, Twitter e Instagram, y también nuestra página web. Sí, que pueden dejar sus comentarios por aquí abajo, que producción me lo hará llegar de inmediato. Yandri Luques nos acompaña desde la provincia de Santo Domingo Los Áchila, Marcela Vélez desde Guayaquil, ella es la vicepresidenta nacional de la FEWE, y Henry Marzano nos acompaña de la querida provincia de Manabí, él es activista social. Henry, justamente contigo, por acá nos hacen una pregunta y te la voy a generar a ti. ¿Qué opinan los jóvenes sobre lo que está pasando en la realidad de este país? No puede ser ajeno, ¿no? Henry, ¿qué opinan los jóvenes de la corrupción que sin duda sigue salpicando al gobierno de Moreno y al parecer todos los dedos apuntan hacia su régimen? Y que lo que más nos sorprende es que empezó su campaña diciendo que iba a eliminar a todos los corruptos, a hacer la cirugía mayor, pero resulta que prácticamente si detienen a todos los corruptos nos quedamos sin gobierno, Henry. Yo más bien, Darío, eso quisiera abordarlo desde otra óptica y desde otra perspectiva. La corrupción es un delito imperante que, si bien es cierto, se ha puesto en escena de forma tan radical y tan burda en estas últimas semanas, en estos últimos meses, es un problema histórico que hemos venido atravesando, no solamente en Ecuador, sino a nivel de la región y a nivel mundial. Ahora, lo que debemos hacer como jóvenes y lo que debería de preocuparnos es esa pregunta: ¿cómo combatimos la corrupción y qué es lo que tenemos que hacer? Si bien es cierto, tenemos un sistema bastante rígido en cuanto a aparataje para combatir la corrupción, pero por ahí ya salen unos pseudos políticos afirmando que démosles cadena perpetua para los corruptos. Entonces, la corrupción hay que abordarla desde algunos frentes: un frente educacional, un frente social, de moralidad, de preparación, de educación, y por otra parte, un frente también de inversión para combatir la corrupción de manera generalizada, y esa corrupción normalizada que tanto daño nos hace y que tanto nos afecta, porque pasamos que vemos corrupción desde los actos más sencillos, en donde
se le ofrece dinero a un policía para que no te dé una citación, a un agente de tránsito o a algún compañero que trabaja en una institución pública para que me agilice los trámites. Entonces es algo normalizado que estamos atravesando y que obviamente debemos de combatirla, como te decía, por ahí, por esas tres líneas. Y ese es el gran reto que como jóvenes nos toca afrontar, cambiar esa realidad en la que nos encontramos e indignarnos frente a cada hecho de corrupción que pasa en nuestro país. Obviamente vemos un destape, una olla caliente que está en su punto de ebullición máximo y nos indigna. Obviamente no podemos dejar a un lado eso, nos indigna que estemos viviendo este tipo de cosas y más que todo que muchos pseudo representantes de los jóvenes también sean los que estén inmersos en este tipo de situaciones y es eso lo que debemos afrontar. Creo que como jóvenes estamos en toda la posibilidad ahora de cambiar esa realidad, de ser parte de la toma de decisiones, como decía la compañera de la FEWE, y también en ante, como decía Yandri al inicio, es el momento de que los jóvenes empiecen a participar activamente en estos espacios de tomas de decisiones, ver esos errores que se estuvieron cometiendo en el pasado y no volverlos a cometer. Si bien es cierto, hay que tener muy presente lo que la historia nos dice, pero hay que partir de eso para no volver a cometer esos errores. Estamos en un momento histórico en donde podemos opinar, donde podemos construir cosas nuevas a partir de idearios propios, a partir de idearios construidos en el día a día y sin lugar a dudas, Darío, es el momento de los jóvenes para cambiar esa realidad y la corrupción no puede estar alejada de aquello. La corrupción tiene que ser combatida desde sus más jóvenes habitantes y obviamente es una invitación también para los jóvenes del país que se sumen a esta lucha, esta gesta histórica por cambiar la situación de nuestro país y combatir la corrupción de frente. Caiga quien caiga sin ningún detenimiento alguno. Me parece bien, yo no, estoy de acuerdo contigo, pero cuando lo último que dices, caiga quien caiga y que la corrupción, caiga quien caiga y que la corrupción hay que combatirla, venga de donde venga, y ese discurso yo lo había escuchado, ¿no? De un reconocido político de mi localidad, cuando dice, la política, el corrupto de donde venga, y que caiga quien caiga, y pues están cayendo justamente los que han venido manejando ese discurso. Entonces, ¿entiendes? Pero bueno, no andemos en ese tema. Que este país, y como tú lo dices, la corrupción es de ahora, y eso lo tenemos claro, ¿no? Yo creo, y en ese sentido, en todos los regímenes, en todos los gobiernos ha habido actos de corrupción, y que es súper complicado evitar que haya cualquier nivel de corrupción. No solamente robar es corrupción, mentir también es corrupción, y hay un montón de ítems que podemos ir hablando más adelante. Yandri, ¿cómo indignarse, cómo combatir la corrupción desde los más jóvenes? A ver, hermano, hay que partir desde el punto de vista de carácter netamente teórico, ¿no? La corrupción no reconoce ideologías políticas ni tampoco llega a ser determinada por algún tipo de ideología segmentista. Cualquier persona puede ser corrupta y puede creer en lo que ella quiera creer en realidad, ¿no? Ahora, el tema de la corrupción transgrede dependiendo de los niveles en los cuales exista la espina, ¿no? De lo incorrecto dentro de los diferentes gobiernos. Te pongo un ejemplo súper común. Resulta que en Latinoamérica la corrupción está institucionalizada desde los niveles más bajos, ¿no? Te pongo un ejemplo, desde el guardia del hospital, un ejemplo, ¿no? Desde el guardia del hospital hasta los ministros de gobierno, ¿no? Está institucionalizada desde los niveles más bajos hasta el más alto. Desde que tú le pagaste al guardia del registro civil por saltarte la fila porque necesitabas un papel de urgencia, hasta la persona que ofrece sobreprecios en bolsas para cadáveres, por poner un ejemplo actual. Ahora, en los países europeos que se supone y a nosotros nos venden una ideología de que están libres de corrupción, que son institucionalizados de mejor manera, etcétera, resulta que allá la corrupción se mantiene en niveles mucho más altos. ¿Qué significa? Que allá no te roba el portero, no te roba el policía que anda a pie y todo, sino que te roba el ministro en un contrato multimillonario con una empresa multinacional de un par de miles de millones de dólares, etcétera. Partiendo de ese punto, cabe recalcar que los jóvenes vivimos indignados por la corrupción. Más que todo, porque esta corrupción está institucionalizada en todos los niveles de la función pública, que significa que cuando tú ingresas a ser funcionario público, resulta que
tus propios compañeros que tienen años trabajando en esas instituciones te van diciendo qué tienes que hacer para poder ganarte una coima o empezar el tema de la corrupción desde niveles institucionalizados bajos. Si como joven tú te indignas, intentas hacer las cosas bien, resulta que a tus compañeros de trabajo no les agradas y de una u otra manera termina volviendo complicada la situación laboral. Como jóvenes, ¿qué podemos hacer para evitar este tema de la corrupción? No hace falta indignarse, hace falta denunciar, hace falta entender los mecanismos que da nuestra Constitución, los mecanismos que da el Estado, para poder denunciar este tipo de actos, y no solamente en los niveles más altos, cuando nos estafen porque encontramos en una casa miles de pruebas de COVID que compró el Estado, sino indignarnos desde el punto de que el guardia del hospital me está pidiendo dinero a cambio de una camilla, o el policía me está pidiendo dinero a cambio de que no me ponga una multa. Tenemos que ser conscientes que si la cultura de la corrupción va desde los niveles más bajos, desde mi conciencia propia como ciudadano, no puedo pedirle nada, de hecho, no tendría que tener el carácter moral para pedirle nada a los ministros que tanto daño nos hacen o a los políticos que tanto mal nos han provocado. Perfecto, muchas gracias chicos por seguir, por seguir en este programa. Me parece interesante sus conclusiones, sus respuestas. Marcela, siempre decimos que es el momento de las y los jóvenes. Entonces, te pregunto, ¿cuál ha sido el rol que hemos tenido los jóvenes en los últimos 3 años en el Ecuador? Es una pregunta bastante interesante. A nivel de Ecuador, la población de los jóvenes somos la población más alta. En base a eso, nosotros debemos de ser proactivos a nivel de país. Si bien es cierto, como hablaban los compañeros, tanto de la corrupción, sí, la corrupción empieza desde uno mismo y uno mismo es lo que es quien debe de cambiar este mecanismo. ¿Cómo lo hacemos? No quedándonos callados y denunciando. Y es por eso que siempre se toma en cuenta el hecho de que los jóvenes son el futuro, son el presente y son el futuro de este país. Somos una población demasiado grande, somos aproximadamente casi más del 40% de población a nivel de Ecuador, y es en base a esto en donde los jóvenes debemos de comenzar a ver desde otra perspectiva la política que se vive a nivel nacional. Si bien es cierto, para poder tener un criterio formado debemos de ser personas sumamente debatibles en todos los aspectos, en todos los campos, que podamos dominar muchísimos temas que los jóvenes nos interesan y que en algún momento de una u otra forma beneficiaría no solamente a los jóvenes, sino a todo el país. En base a esto, los jóvenes debemos de crear ideas nuevas, propuestas nuevas que en un futuro beneficien a toda la sociedad. Creo que es importante y siempre lo he dicho, los jóvenes siempre marcaremos un presente y no precisamente por aquellos jóvenes que ya son políticos o que en estos momentos representan a la juventud. Quiere decir que los verdaderamente jóvenes, que somos considerados aproximadamente desde los 16 años que ya comienzas a votar en Ecuador, eres considerado un joven, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, tú ya debes de tener un criterio sumamente formado y poder empezar a ver qué es lo bueno y qué es lo malo. En base a eso podemos llegar a creer y a pensar, sobre todo, que los jóvenes tenemos que cambiar este país con ideas, con propuestas y con todo lo que la mente joven y la juventud tiene para proponer. Perfecto, querida Marcela Vélez. Me es importante precisar a nuestros oyentes y seguidores de Hechos Ecuador que según el Código de la Niñez y Adolescencia, niños y niñas son de 0 a 12 años, que es importante que lo tengamos claro. De 0 a 12 años se consideran niños y niños. De 13 a 17 años son adolescentes. Y
la Ley Orgánica de la Juventud, que por cierto la tenemos desde a mediados de junio o julio del 2001, considera joven en el Ecuador a ciudadanas y ciudadanos que están entre las edades de 18 a 29 años de edad, para que sepamos de qué edad son niños y niñas, de qué edad son adolescentes y de qué edad a qué edad son jóvenes. Es decir, que jóvenes son de 18 a 29 años de edad. No lo digo yo, tampoco he hecho Ecuador, lo dice la Ley Orgánica de la Juventud, que eso también fue una deuda muy pendiente que ningún gobierno y ningún periodo de la Asamblea Nacional le ha parado bola a la Ley de la Juventud. Así que hay una tareita para los legisladores del país. Y la Convención Iberoamericana dice que jóvenes son de 18 a 35 años de edad. Entonces, hay que saber esas especificaciones para no caer en el error de que hay algunos espacios de juventudes en algunos cantones del país que trabajan con estudiantes secundarios y para justificar en algunos gaps dicen estoy trabajando con jóvenes y no, están trabajando con estudiantes secundarios porque los estudiantes secundarios son adolescentes. Bueno, son pocos los que son mayores de edad y que se consideran que están en el sistema educativo secundario. Entonces, no porque vayan a votar, no porque el Estado le dio o la Constitución le permite que vote de los 16 años, no por eso van a ser jóvenes. No, es lo que plantea la ley. Querido Yandri, si bien es cierto, hemos tenido una debilidad los jóvenes de las organizaciones sociales, entonces mi pregunta va por ahí. ¿Qué están haciendo sus organizaciones, sus espacios de jóvenes para mejorar la realidad política que vivimos los ecuatorianos en el tema de corrupción, salud, educación, etcétera? Muy bien, Darío. Me gustaría, en esta pregunta creo que es oportuno hacer una autocrítica, ¿no? Hacer una crítica institucionalizada a la clase política que tanto tiempo nos ha gobernado, ¿no? Ciertamente en los últimos años esta escena cambió un poco hace poco más de una década, cambió un poco más el tema de cómo eran tratados los jóvenes en la política y las organizaciones sociales juveniles. Pero sin embargo, ciertos grupos políticos específicos no perdieron este tipo de mañas políticas y empezaron a amañar de forma, podría decir, delincuencial, por llamarlo de alguna manera, cómo se desempeñaban las organizaciones juveniles en el Ecuador, ¿no? Y esto como parte de una crítica, de que el problema básico es que el adultocentrismo intenta aprovecharse de los jóvenes, que carguen la banderita, que hagan el trabajo difícil, que se encarguen de llamar jóvenes, etcétera, ¿no? Levantar ese tema, el punto de la energía, para luego utilizarlos a nivel político, y una vez que se logra lo obtenido a nivel político, se desarticulan las organizaciones y se dejan los jóvenes en la nada, apareciendo una inconformidad como jóvenes y un total aborrecimiento hacia la política. Como organizaciones juveniles, y dependiendo de la organización juvenil, lo principal que institucionalizas o lo principal en lo que trabajas es intentar ayudar a que los jóvenes se den cuenta de que todos somos políticos. En realidad, el joven que no le interesa la política está condenado a vivir en el yugo de lo que las demás personas decidan, y principalmente a retribuir a la sociedad algo que alguna vez la sociedad te institucionalizó a ti. A nivel personal, como Progresar SD, Progresar Santo Domingo, nosotros nos encargamos de institucionalizar espacios académicos, nos encargamos de visualizar la política como una forma de gobernanza, más no de gobierno, no institucionalizada a un estado determinado, sino que los jóvenes se den cuenta de que las organizaciones sociales y la política sirven para que, primero, tengas un mejor estilo de vida, segundo, sepas las decisiones que tomas, y tercero, tengas una percepción mucho más social de lo que sucede a tu alrededor y te des cuenta que si no te pavimentaron la calle, es política. Pero también, si es que le bajaron el sueldo a tu papá en la empresa que él trabaja, también sigue siendo política. Ahora, las organizaciones sociales en este gobierno, que ha sido un gobierno fatal para las organizaciones sociales, de hecho, ha habido un apoyo casi nulo a lo que se ha intentado, se ha querido hacer como organizaciones sociales, es ser observadores, estar imperantes en todas las decisiones que se lleguen a tomar. Como dirían, y escuché en una campaña hace un par de años y me dio mucha risa, ser ojo seco, ¿no? Ser ese ojo seco del gobierno
estar ahí en todas las decisiones que él toma, si existe algún contrato, si existe algún desvío de fondos, si se contrató a una persona, si se despidió a alguien por esa contratación, estar pendiente de todo como organizaciones sociales y empezar a aliarnos, empezar a evitar ese celo político que tantos años ha existido y empezar a trabajar mancomunadamente y darnos cuenta de que las organizaciones sociales son muy buenas, pero cuando las organizaciones sociales se unen, hacen cosas impresionantes. Qué bueno. Es decir que rescato lo que tú dices, Yandri. El tic de todo esto y el secreto está en la unificación, en disponer intereses personales y más bien que les unifique los intereses colectivos y eso sí es bueno. Henry, ¿qué aspiran los jóvenes para las elecciones del 2021? ¿Cuadros, ser candidatos o que sigan los mismos adultos o unificar entre adultos y jóvenes? ¿Qué aspira Henry los jóvenes para las elecciones del 2021? Darío, ese es un punto bastante importante y quiero responderlo en base a la percepción que decías hace poco y en base también a lo que decía el compañero Yandri. Los jóvenes, creo que muchos tienen aspiraciones políticas de participar en las próximas elecciones y esto pasa por un tema de indignación. Pero como bien decías y como bien decía Yandri también, es el momento de generar un espacio de convergencia, en donde todos los sectores sociales puedan sentirse incluidos y que de una u otra manera esto permita también construir grandes propuestas que sirvan para el desarrollo de nuestro país. Por otra parte, dejar a un lado el individualismo. Tú bien lo decías, es momento de lograr pensar mucho más cooperativamente y pasar a una unificación de ideas, una unificación de propuestas que de una u otra manera esto nos va a permitir tener mejores resultados. Si como jóvenes no entendemos que el individualismo es lo que nos ha causado más daño y que esta pandemia ha puesto en escena lo solidario que el mundo tiene que ser para con sus semejantes, obviamente no vamos a tener los resultados que esperamos. Es el momento de que los jóvenes también empiecen a asumir responsabilidades y una de esas responsabilidades es poder llegar al poder, ser parte activa de la toma de decisiones, no solamente como meros vedores, sino también como participantes, como participantes protagónicos y que de una vez por todas cambiemos esta realidad, pero a partir de eso, de llegar al poder y de que nuestras voces obviamente sean escuchadas. Y no escuchadas por la representación que puedan ejercer personas que no nos representan, sino que vayan personas que en realidad representen a los jóvenes y que a partir de eso construyamos propuestas muy sólidas, muy concretas para beneficio de las juventudes de nuestro país, que como tú bien lo decías hace poco también, Darío, tenemos grandes problemas, tenemos una ley de juventud que no ha sido adaptada a la realidad en la que nos encontramos actualmente y que obviamente, respondiendo también a ese 20% de la población, esos 3.500.000 más jóvenes que existen en nuestro país, obviamente hay que actuar de manera coherente, de manera constante para que las juventudes lleguen a donde tienen que estar y ese lugar obviamente es ser parte protagónica de la toma de decisiones y no meros espectadores y meros vedores, porque también pasa por el desinterés que muchas veces o en muchas ocasiones tenemos los jóvenes y que hoy más que nunca debemos estar en los puntos más altos. Hay que generar una crítica constructiva desde las propuestas que sean sólidas y obviamente también eso nos permitirá tener mejores resultados. Eso es como más bien lo que te podría decir, Darío. Hay bastante expectativa de transformar y de revitalizar la clase política que tanto daño nos ha causado y obviamente aparecerán cuadros jóvenes que creo yo pueden realizar un gran trabajo, jóvenes profesionales con una gran capacidad académica, con una gran capacidad política y de gestión que darán mucho más frutos a mediano y largo plazo. Entonces, ese es el momento es ahora de que los jóvenes empiecen a participar activamente y que obviamente incluyan a todos los sectores y se entienda que el trabajo cooperativo es lo único que nos va a permitir llegar a un desarrollo tan anhelado. Es verdad lo que dices, Henry. Ahora se ve, hay mucha expectativa en las elecciones del 2021 y se apunta que haya un total cambio generacional, sin duda. Esperemos que haya ese cambio generacional. Lo anhelamos, pero por otro lado también es una crítica a puertas adentro desde nuestras organizaciones, desde nuestros colectivos, desde nuestras trincheras. Y también necesitamos prepararnos, capacitarnos, no solamente
esperar que cierto movimiento o partido político, sea este de izquierda, de derecha, de centro, nos dé y nos abra las puertas, porque en las elecciones anteriores a muchos jóvenes le dieron la oportunidad para que sean candidatas, candidatos, pero muchos de ellos terminaron siendo candidatos de relleno, de alternos. Entonces, pero ¿cómo hacer para que se nos tome en cuenta y estos cuadros principales lleguen a ser ocupados por hombres y mujeres jóvenes, por hombres y mujeres de la comunidad LGBTI, por hombres y mujeres de los pueblos y nacionalidades, pueblo afro, pueblo montubio? Entonces, todo eso también como repensarlo, ¿no? No por ser afro te van a dar un espacio, no por ser LGBT te van a dar un espacio, no por ser mujer te van a dar espacio, tienes que ganártelo. Y Claro, parte de Darío, eso es la construcción también. yo, Darío, lo complementaría eso en la línea de que, bueno, los jóvenes hemos construido grandes cosas y que también tenemos que construir nuestros propios espacios. No estar esperanzado en lo que haga la política tradicional, sino más bien, como te decía, a partir de su unificación, de ese trabajo cooperativo, demostrar que somos capaces de construir grandes cosas a partir de pequeñas acciones. Y eso es lo que pasa, de una u otra manera van a aparecer partidos políticos, movimientos políticos, organizaciones políticas que van a tomar en cuenta a los jóvenes. Y obviamente ya no como un simple relleno, sino que lo van a tomar en cuenta porque está puesto en escena que con la clase política tradicional que tanto daño le ha causado al país no van a poder llegar a ningún lado. Y en ese momento, cuando te tomen en cuenta, Darío, y los compañeros que están acá, es el momento de demostrar la capacidad y no responder a intereses individuales, sino a intereses colectivos. Si entras como un representante de la comunidad LGBTI, si entras como representante de un colectivo afrodescendiente, de organizaciones de juventudes, obviamente tienes que responder a esos intereses colectivos, a esos intereses de tus bases que te consolidaron y te permitieron llegar hasta el lugar en donde vayas a estar. Y eso no podemos dejarlo a un lado. Si no pensamos colectivamente, no vamos a poder llegar hacia ningún lado, estimado Darío y estimados compañeros. Y por otra parte, eso, hay que construir nuestros propios espacios, nuestras propias acciones y no estar pensando en lo que los adultos puedan hacer. Porque, Darío, como lo hemos discutido hace un millón de tiempo, el adultocentrismo también es lo que más nos ha causado daño y en ese sentido, un mea culpa, los jóvenes también somos responsables de eso. Henry, una cosa. Totalmente de acuerdo. Marcela, ¿cuál es la postura de la FEWE a propósito de cómo evitar que las organizaciones sociales de jóvenes de este país sean... Yandri, te escuchamos, por supuesto, de una, claro. Sí, perdón, que solo quería complementar un poco la idea de Henry, en realidad. Dale, Yandri. El tema de las organizaciones sociales, hay un problema súper grande. Es que existen adultos, o sea, personas que ya no son jóvenes, que se han dedicado a la política. Marcela, ¿nos escuchas, por favor, Marcela? Sí, te estoy escuchando. Dale, Yandri, dale, Yandri. El problema de las organizaciones sociales, de la mayoría de organizaciones sociales, es que los jóvenes llevamos a ser guiados por adultos, ¿no? El problema es que estos adultos muchas veces son cucos viejos de la política, o sea, intentan dominar organizaciones sociales de juventudes en las que han trabajado los jóvenes por años y años y años, y de repente llegan ellos a intentar absorber este tipo de organizaciones, o si aparece una nueva organización social que intenta cambiar o ver una nueva perspectiva de lo que sucede dentro de las juventudes, intentan deslegitimar la misma porque para la perspectiva de estos adultos no tienen ningún tipo de proceso, son inexistentes porque ellos no la han visto, porque a ellos no les parece, y comienza a existir esta desunión entre las organizaciones sociales, de manera que los jóvenes empiezan a atacarse unos a otros, pero no es por el carácter de la juventud en realidad, sino viene a ser directamente por manipulación del adultocentrismo, que no deja que los jóvenes empiecen a resurgir de este tipo de organizaciones nuevas o de las organizaciones traídas de otro tipo de ciudades. Correcto, Yandri. Perfecto, me parece. Yo concuerdo Dale, en ese Henry. sentido y por eso mencionaba, como para complementar lo que decía Darío, el construir nuestros propios espacios y luchar contra eso que tanto daño nos ha causado, que es el adultocentrismo, de que ellos tomen las decisiones por nosotros
Darío, al igual que tú y yo, podemos entender un poco esa mirada intergeneracional que tiene que haber. Si son espacios de niños, niñas y adolescentes, de jóvenes, de adultos, hay que respetar esos espacios porque de una u otra manera eso es lo que permite construir idearios y que permite construir propuestas, permite tomar decisiones en base a las necesidades de cada grupo etario y que en realidad cuando se implementa política pública son las que más benefician porque parten desde lo micro hasta lo macro, desde los propios grupos, desde los propios sectores y obviamente luchar contra esa mirada que tanto daño nos ha causado, en donde seguimos teniendo adultos en espacios de jóvenes, en donde seguimos teniendo jóvenes en espacios de adolescentes, y hay que luchar contra eso, porque eso es lo que nos causa daño, sino más bien que ellos estén como apoyo, no como tomadores de decisiones, porque en realidad los que tenemos que tomar las decisiones somos lo que vamos a sufrir o para quienes se va a implementar la política pública en sí. Perfecto. Marcela, ¿cómo evitar que las organizaciones sociales de jóvenes en este país sean, sean coqueteados o sean suprimidos por parte de los movimientos y partidos políticos? Porque lo que se ha dicho acá es que los partidos políticos son buenos, son número uno para absorber el trabajo de los jóvenes. Entonces, ¿cómo evitar que estas organizaciones estén al servicio de los líderes, de los grandes caudillos de los partidos y movimientos políticos que creen que siempre tienen la razón? Bueno, aquí entra mucho el relevo generacional del cual también habla el compañero Henry y el compañero Yandri, ¿no? Vivimos en estos momentos un relevo generacional que el país necesita en realidad. ¿Cómo hacer que los jóvenes no sean usados en estos espacios? Es importante que el joven emita su criterio, que tenga una formación y sobre todo una formación política en el hecho de poder dar a conocer cuál es su verdadera postura o cuál es el cambio que quiere como país. En base a esto podemos, entre varias organizaciones, sumar esfuerzos y obviamente tener algún tipo de candidato para algún proceso electoral. Pero sin embargo, internamente dentro de las organizaciones debe haber una unidad y un liderazgo. Una persona debe de tener el liderazgo de poder comandar a sus coidearios y de la misma forma poder liderar todo el proceso juvenil que se vive a nivel de país. Recordemos que sí, existen espacios de jóvenes, pero es lo que los compañeros decían, están allanados, por decirlo así, de personas que ya no son jóvenes, que ya son personas adultas, pero que sin embargo siguen tomando las decisiones. Es por eso, y un claro ejemplo es lo que pasó con la FEWE Nacional hace algunos años. La FEWE Nacional, recordemos que estaba tomada ya por un partido político externo que usaba la FEWE Nacional simplemente para sus beneficios. Sin embargo, actualmente la FEWE Nacional, en su refundación, que fue en el año 2012, con la mayoría de las filiales, se tomó la decisión de que obviamente nosotros somos un espacio de jóvenes, en representación de jóvenes y sobre todo de los jóvenes universitarios, aquellos jóvenes universitarios que en estos momentos ya están iniciando su carrera o próximos a salir y son aquellos los que van a poder laborar, los que van a formar proyectos y los que van a tener la voz a nivel nacional. Sin embargo, creo que es importante sobre todo que también exista esta voz representativa, no solamente en los grupos o en las listas que ya se están conformando o ya están conformadas, sino también jóvenes independientes, jóvenes que tengan ese poder, esas ganas de poder mejorar el país, que sobre todo defiendan cada uno de los derechos que tenemos los jóvenes en estos momentos y que no vuelva a existir lo que ya ha existido, que la representación juvenil se vea manchada por actos de corrupción, que se vea manchada por actos que no tienen en estos momentos que ver con los jóvenes. Olvidémonos de que en estos momentos los asambleístas, a quienes llaman jóvenes, son quienes representan a la juventud. Desde hace mucho tiempo ya estos tipos de asambleístas que solamente le han hecho daño al país ya no representan a la juventud. La juventud en este momento está encaminada en nuevos proyectos, está encaminada en poder brindarle al país también soluciones frente a todo lo que se vive, tanto a nivel económico, a nivel social, a nivel estructural, a nivel de país. Y es ahí en donde todos los jóvenes debemos de prepararnos y una vez que estemos preparados y que tengamos la mente bastante clara con proyectos e ideas, poder incursionar en la política y poder dar a conocer todas nuestras ideas.
Hugo con nosotros acá en este primer programa que hoy estamos estrenando martes 16 de junio del 2020, jóvenes en línea. La idea es que a través de las herramientas digitales podamos discutir, debatir, discernir. Capaz que no podemos estar de acuerdo todas y todos con lo que piensa uno otro. Esa es parte de la democracia. De eso se trata la democracia. No que estén todos de acuerdo con mi opinión, para nada, ¿no? Agradecer a Marcela Vélez, vicepresidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, la FEUE. Ella es de Guayaquil, desde el Santo Domingo de los Áchila nos acompañó Yandri Luque. Él es vocero de la Organización Progresar de Santo Domingo de los Áchila. También estuvo con nosotros Henry Marzano, que les voy a dar también el tiempito para que se puedan despedir. Henry Marzano, él es activista social, fue presidente del Consejo Consultivo de Niños, Niñas, Adolescentes del Ecuador y es de la querida provincia de Manabí, de la Salpietra y todo esto. Henry, en la parte final, querido amigo, gracias también por estar acá. No, Darío, agradecerte el espacio, agradecerte también por esta nueva idea de tener este espacio de protagonismo para los jóvenes. Yo como último mensaje solo quisiera decir, en base también a la última opinión que escribí, que los jóvenes debemos de estudiar, producción, ya estamos de estudiar conciencia, por terminar, con conciencia. Martes y los viernes, a partir de Instagram, hechos bueno, Darío, Henry, como te decía, en la parte... Sí, voy a hablar, sino que te estaba cortando un poco. Darío, como te decía, en base a la última opinión que yo emití el día domingo, yo creo que los jóvenes en este momento debemos de estudiar con ciencia, con razón y con corazón, aunque suene muy poético, para poder criticar con firmeza y no con mediocridad. Es el momento de emitir opiniones correctas, opiniones específicas en base a una crítica constructiva. Hay que aportar a la colmena para poder probar miel y en este rato los jóvenes debemos aportar a la sociedad para vivir en ella. Debemos de luchar contra todos esos problemas sociales que tanto nos aquejan y que tanto daño nos han causado y que sin lugar a dudas van a necesitar de nuevos ideales, de nueva forma de pensar y de nueva forma de ver las cosas. Y somos los jóvenes quienes tenemos esa oportunidad histórica de transformar y de cambiar esa realidad. Muchas gracias también a los compañeros por compartir esas ideas en este panel y que sin lugar a dudas se sigan fortaleciendo estos espacios de debate y opinión desde las propias juventudes. Perfecto. Marcela, en la parte final. Sin duda alguna creo que es importante que en estos momentos los jóvenes no se dejen llevar por pasionismos, sino más bien reconocer cada una de las organizaciones sociales que en estos momentos están activas y que representan a los jóvenes. Con esto me refiero a no caer en esas organizaciones paralelas que muchas veces toman la voz de los jóvenes como una lucha para pelear algún espacio. Es momento de que los jóvenes alcemos nuestra voz, de que podamos emitir nuestro criterio y nuestro pensamiento, que seamos constantes debatidores de diversos temas que suceden a nivel nacional y que sobre todo nos interesemos por lo que verdaderamente está sucediendo en el país. Sin duda alguna, existe un camino de lucha para los jóvenes, es momento de que se sumen, es momento de que veamos rostros nuevos a nivel nacional, es momento de que lleguemos con propuestas para poder debatirlas y poder obtener un país mejor.
Un saludo fraterno a los compañeros, a Henry, a Yandri, un saludo a Darío. Sin duda alguna, estos espacios en donde la voz de los jóvenes también es escuchada es sumamente importante, y sobre todo en estos momentos que ya tenemos los medios digitales para poder expresarnos. Y asimismo invito a cada uno de los jóvenes a que también tome conciencia, que veamos qué es lo que está pasando en el país y que cambiemos el país. Un abrazo fraterno y la lucha continúa, compañeros. Muy bien. Eso me recuerda a Unidad Popular, el cambio continúa, el NPD. Jamás. Querido Yandri Luque, desde la querida Santo Domingo de los Áchila. Gracias, querido amigo. Gracias, querido amigo, por haber estado con nosotros. En la parte final, Yandri. Bueno, en realidad para finalizar, los compañeros Henry y Marcelita ya lo han dicho casi todo en realidad. Yo simplemente creo que lo mío sería acotar que las organizaciones sociales debemos de fortalecernos, debemos de unirnos, debemos de apoyarnos unas a otras, debemos de evitar que ciertas personas malogradas intenten desacreditar o intenten desestabilizar este tipo de procesos o organizaciones. No dejarnos utilizar de manera mezquina por los políticos de turno en realidad, ¿no? Y como jóvenes, ser críticos con nuestros propios candidatos. Si existen candidatos jóvenes que no cumplen, como son jóvenes, en realidad ser muy críticos, ser muy duros con ellos y comenzar a crear una conciencia de juventudes políticas mucho más sólida, en la que los jóvenes seamos los protagonistas, pero también que los jóvenes seamos los responsables de que se cumpla lo que nosotros queremos para nuestro futuro y nuestro presente. Igual manera, agradecer el espacio, Darío, muchísimas gracias, Henry, Marcelita, los compañeros que se encuentran en producción, un fuerte abrazo desde la tierra Sáchila con un calor increíble y esperar vernos en otros espacios y darles un fuerte abrazo. Qué chévere haber compartido con ustedes este primer panel. Gracias, Henry, gracias, Marcela, gracias, Yandri. Agradecer al equipo que a tras cámara han estado haciendo todo el esfuerzo necesario para que este programa Jóvenes en Línea salga desde hoy. Pues agradecer también a quienes han generado sus preguntas, inquietudes, sugerencias entre los comentarios del medio digital Hechos Ecuador. Sin duda, Hechos Ecuador tiene un público de no solo de Ecuador, sino más bien de la región y el mundo. Y para nosotros es importante. Así que si alguien quiere estar por acá, nos escribe por interno para ponerlo en la lista de los invitados de cada martes, de cada viernes, porque esto es un espacio que va a permitir darle voz a los que no le han dado voz en otros medios convencionales y que han sido cómplices de muchas cosas que ha pasado en este país. Porque Jóvenes en Línea es el espacio de tus luchas. Estuvo con ustedes Darío Robinson, así me pueden seguir también en las redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram, @Darío Robinson. Gracias a todos ustedes y hasta pronto. Buena tarde.